Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ok. doctor. El día de hoy vamos a estudiar el sistema nervioso autónomo. Este sistema se encarga de funciones involuntarias y está activo a lo largo de todo el día. Inclusive cuando nosotros estamos descansando o durmiendo, este sistema sigue activo. Se le ha dividido en dos partes. Una que es activa y que forma parte del llamado sistema nervioso autónomo simpático, y el otro que lleva una función pasiva que vendría a ser el parasimpático. ¿Qué diferencias tiene este sistema nervioso autónomo en relación al sistema nervioso somático? Hay varias diferencias. Por ejemplo, el sistema nervioso somático tiene una neurona de origen en la médula espinal o en el tronco cerebral. Y las neuronas motoras que allí se encuentran emiten un axón que termina en un músculo voluntario, en un músculo somático o estriado directamente. Mientras que en el sistema nervioso autónomo nosotros encontramos que entre la neurona de origen y el órgano efector se ubica un elemento intermedio que viene a ser el ganglio. Tenemos entonces fibras que, originándose en las neuronas visceromotoras, van a terminar en el ganglio y se llaman fibras preganglionares. Y aquellas que se originan en el ganglio y terminan en la musculatura lisa o en las glándulas van a conocerse con el nombre de fibras postganglionares. ¿Qué ocurre con el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Vamos a encontrar que los órganos, que las vísceras, que las glándulas tienen una doble inervación, tanto simpática de activación como parasimpática de inhibición. Pero hay una excepción. Hay algunas estructuras que solo tienen inervación simpática, como por ejemplo los músculos piloerectores que se encuentran en la piel, las glándulas sudoríparas, la glándula suprarrenal, que se considera un ganglio dentro de la vía simpática. Ellos tienen solo, y los vasos sanguíneos, ellos tienen solo inervación simpática. Y en el caso de las glándulas sudoríparas, tenemos otro hecho importante, que si bien la vía simpática reconoce al neurotransmisor, la adrenalina, en las fibras postganglionares, en ese caso específico de las glándulas sudoríparas, el neurotransmisor es la acetilcolina. Pues bien, entonces ese es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Aquí tenemos las diferencias entre un sistema y otro. El sistema somático va a las estructuras voluntarias, va al músculo
voluntario, músculo somático o esquelético, músculo estriado. Mientras que el sistema nervioso autónomo va a la musculatura lisa de las vísceras, al corazón y a las glándulas. ¿Cuáles son las características del sistema nervioso autónomo o vegetativo? Les dije hace un momento que funcionan las 24 horas del día, independiente de nuestra voluntad. Estemos en reposo, en actividad o durmiendo, el sistema nervioso autónomo sigue funcionando. Un ejemplo, la función respiratoria y la función cardiovascular. ¿Dónde se encuentran los centros que dan origen a las fibras que forman el sistema nervioso autónomo? En el caso del simpático, se encuentran en la médula espinal, desde la porción dorsal hasta la tercera lumbar, D1 o T1 hasta L3. Allí se encuentran los centros que dan origen, los centros neurales que dan origen a las fibras simpáticas. Pero estas fibras simpáticas van a terminar en un ganglio ya sea de la cadena paravertebral o un ganglio prevertebral. Por esa razón, estas fibras que salen de la médula espinal se llaman fibras preganglionares. Y las fibras parasimpáticas tienen su origen en el tronco cerebral y en la médula sacra. En el tronco cerebral tenemos a los núcleos de los pares craneales, tercero, séptimo, noveno y décimo nervio craneal. Tienen componente vegetativo. Por ejemplo, en el tercer nervio craneal tenemos a la vía parasimpática originada en el núcleo de Edinger-Westphal, presente en el mesencéfalo. En este esquema se grafica lo que hace un momento les comentaba, las diferencias del sistema somatomotor y del sistema motor autonómico o autónomo. Vean ustedes en el dibujo de la porción superior. El sistema somatomotor tiene como punto de partida una neurona, situada, por ejemplo, en el asta anterior de la médula espinal, o en el núcleo motor de un nervio craneal, en el tronco cerebral. La fibra emerge de la médula espinal o del tronco cerebral para formar parte del nervio raquídeo o del nervio craneal e inerva al músculo esquelético. Así se comporta el sistema motor somático. En el caso del sistema autónomo o vegetativo, las cosas cambian porque, como les manifesté hace un momento, entre la neurona de origen y el órgano efector, que puede ser músculo liso, glándulas o el corazón, se interpone un ganglio. Las fibras que emergen del sistema nervioso central y terminan en el ganglio vienen a ser fibras preganglionares, simpáticas o parasimpáticas. Y las fibras que emergen del ganglio para inervar
a los efectores vienen a ser las fibras postganglionares. Tanto en el sistema nervioso vegetativo, autónomo, simpático, como en el sistema nervioso vegetativo parasimpático, el neurotransmisor que se encuentra a nivel de la fibra preganglionar es la acetilcolina. En la fibra postganglionar las cosas son diferentes. ¿Por qué? En el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Y en el sistema nervioso simpático, el neurotransmisor es la adrenalina. Con la observación que les hice hace un momento en relación a las glándulas sudoríparas. Hay algunas diferencias morfológicas y también funcionales en relación al sistema autónomo simpático y el sistema autónomo parasimpático, que están graficados en este esquema. Por ejemplo, en el simpático, la fibra preganglionar es corta, mientras que la fibra postganglionar tiene una longitud mayor. Lo opuesto sucede en el sistema parasimpático. Ustedes observan que la fibra preganglionar tiene una longitud mayor que la fibra postganglionar. Y eso ocurre porque el ganglio se encuentra muy cerca del órgano efector y muchas veces se encuentra en las paredes del mismo. En este esquema tenemos al sistema nervioso autónomo simpático. Observemos que en la médula espinal existe la llamada asta intermedio lateral o núcleo intermedio lateral. Cualquiera de los dos nombres es válido. El punto de partida de la vía simpática es el hipotálamo. Las fibras terminan acá, en el asta intermedio lateral, del cual emergen las fibras preganglionares, que abandonan la médula espinal junto con la raíz motora, con el nervio raquídeo, y van a inervar al órgano blanco, que en este ejemplo es el tubo digestivo. Estas fibras, como les dije hace un momento, pueden terminar en los ganglios paravertebrales o prevertebrales. Los ganglios paravertebrales son el ganglio cervical superior, el medio y el inferior. Y los ganglios prevertebrales vienen a ser el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el mesentérico inferior. Y es lo que tenemos representado acá. Observen ustedes que de la médula espinal emergen las raíces que van a formar las fibras preganglionares simpáticas. Y que las mismas que en un caso van a incorporarse a la cadena simpática y en otros hacen sinapsis con los ganglios prevertebrales. En cualquiera de los dos casos, observen ustedes
a las vísceras que son inervadas por esta vía simpática, que es una vía excitadora, con la excepción del aparato digestivo y de la vejiga, porque allí la función de excitación que permite la progresión de los alimentos y la evacuación de la vejiga corre a cargo de la vía parasimpática. Pero observen ustedes lo que ocurre aquí con el corazón, por ejemplo. Tiene la inervación simpática compartida con la parasimpática. En el nodo sinusal, en el nodo seno auricular y en el músculo cardíaco. Y ustedes recordarán que en una clase anterior, cuando hablamos de las funciones reflejas del tronco cerebral, se dijo que la presión arterial se regulaba a partir de los receptores, de los mecanorreceptores situados en la aorta y en la carótida. La información que ellos recogían era enviada a través de los nervios noveno y décimo al tronco cerebral. Y allí se preparaba la respuesta. Se integraba la información y se preparaba la respuesta que corría a cargo de la vía simpática o de la vía parasimpática. Y también había una tercera vía que era la vía glandular. Pues bien, el simpático lo que hace, y ustedes recordarán, es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia de contracción, y de esa manera se regula la presión arterial cuando ésta cae. Caso opuesto, cuando sube la presión arterial, es la vía parasimpática la responsable de controlar esa elevación y volverla a sus valores normales. Aquí estamos en el sistema parasimpático. Observen ustedes que los órganos y las vísceras son las mismas que inerva el sistema simpático, son las mismas. Con la diferencia de que aquí existe una función inhibitoria con la salvedad que hace un momento les mencioné del aparato digestivo y de la vejiga urinaria. El responsable del llenado de la vejiga es el sistema simpático. Y cuando la vejiga está llena, esa información de tipo mecánica, es recogida por los receptores que lo llevan a la médula espinal y de allí hasta el mesencéfalo, de donde viene la orden para la evacuación de la vejiga a través de su contracción. Y esa función es mediada por la vía parasimpática. Este es un tema algo complejo por la cantidad de receptores que se encuentran en las terminales, en la terminal postganglionar. En la terminal preganglionar, el neurotransmisor es la acetilcolina y el receptor es un receptor nicotínico.
ionotrópico. Pero en la terminal postganglionar las cosas cambian. En el caso del parasimpático es los receptores muscarínicos y en el caso del simpático son los receptores adrenérgicos alfa y beta, que tienen subvariedades. El alfa 1, el alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y cada receptor actúa en un órgano específico. En la parte inferior del dibujo estamos comparando lo que sucede con la vía somática, que es completamente distinto a lo que observamos en los esquemas del sistema nervioso simpático y parasimpático. Además a ver, vamos a volver acá. Además de la vía simpática y parasimpática, tenemos otras estructuras que también actúan de manera independiente. En este caso, para regular la actividad del aparato digestivo, que es el plexo de Auerbach, que se encuentra entre la circular interna y la longitudinal externa, favorece la progresión de los alimentos, la contracción del aparato digestivo, y el plexo de Meissner, que se encuentra por debajo de la mucosa, es un plexo submucoso y que permite el paso de iones y de líquidos. Este esquema ya lo conocemos porque lo hemos visto anteriormente y se refiere a la síntesis de la acetilcolina a partir de la acetilcoenzima A y la colina. Lo mismo sucede en el caso de la síntesis de la noradrenalina y la adrenalina. Estos neurotransmisores, conocidos como catecolaminas, se originan a partir de un aminoácido que viene a ser la tirosina. En este cuadro lo que tenemos son diferencias funcionales entre el sistema simpático y el parasimpático. Hace un momento comentamos que el sistema simpático es de activación y el parasimpático es de reposo. Esta es una definición que viene desde el año 40 más o menos y que fue planteada por un médico norteamericano que trabajaba en la Universidad de Harvard y se dedicaba al estudio de lo que él llamó la homeostasis. Es decir, estudiaba tanto a las glándulas endocrinas como al sistema nervioso. El doctor Walter Cannon. Por sus estudios en relación a la homeostasis, él recibió el Premio Nobel de Medicina. Y él dijo, en líneas generales, que el sistema simpático es un sistema de activación y el parasimpático es un sistema que actúa en el reposo, digestión, en el descanso. Esta forma de respuesta del sistema simpático es una conducta heredada de nuestros antepasados. Hace 30.000 años, cuando los primeros hombres
caminaban por las sabanas o por el bosque, tenían que reaccionar muy rápidamente frente a la amenaza de algún predador. No podían detenerse a pensar lo que veo es o no es. Tenían que actuar, porque de por medio estaba la vida. Y nosotros hemos heredado ese tipo de respuesta. Claro, ahora la situación ha cambiado, pero la respuesta es la misma, porque se activan todos los mecanismos de defensa o de huida que permiten que los músculos tengan una mayor cantidad de nutrientes y de oxígeno, porque son los músculos los que en última instancia van a decidir qué va a ocurrir, ya sea que optemos por huir o por defendernos. Y para que esto ocurra, la sangre tiene que derivarse de la piel, porción superficial, se deriva a, y lo mismo va a pasar con, disculpen un momentito, se ha desconectado. Listo, ya está. Y lo mismo va a ocurrir con la irrigación sanguínea del aparato digestivo y de los órganos pélvicos, porque a nadie en una situación donde de por medio está la integridad y la vida se le ocurre almorzar o comer. Entonces, la sangre se desplaza hacia los músculos. Asimismo, se produce una liberación de adrenalina y de corticoides por parte de la glándula suprarrenal. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal participa activamente de esta respuesta. Frente a una situación de estrés, hay dos tipos de respuesta. Una glandular endocrina, que es lenta, pero dura más tiempo, y la otra, que es neural, que actúa muy rápido, pero también tiene una acción más corta. La glandular endocrina va a liberar corticoides. Los corticoides van a participar de la formación de glucosa. La neural viene a través del sistema simpático, se estimula la médula suprarrenal, se libera la adrenalina, el corazón actúa con mayor fuerza, con mayor frecuencia, y de esa forma tenemos un aporte mayor de nutrientes y de oxígeno, porque los bronquios también se dilatan como acción de la adrenalina. Y todo esto ocurre frente a una situación de amenaza que nosotros percibimos como un riesgo para nuestra integridad. Y eso es lo que allí está anotado como una descarga masiva, independiente de nuestra voluntad. Y ocurren todos estos fenómenos que están numerados. Estamos atentos a lo que va a suceder, porque no tenemos otra alternativa. Inclusive, fíjense ustedes, aumenta la velocidad de coagulación sanguínea, porque si tenemos una herida, podemos desangrarnos.
y eso es algo negativo. Por eso aumenta la velocidad de coagulación para evitar ese sangrado. El sistema parasimpático tiene funciones completamente distintas y está preparado para el reposo y para la digestión. Fíjense ustedes, tenemos una inervación conjunta entre el simpático y el parasimpático. Por ejemplo, el diámetro de la pupila. El parasimpático es responsable de la miosis y el simpático de la midriasis. La salivación es responsabilidad del parasimpático. El que se opone a la salivación es el simpático y así cada uno de los órganos tiene esta doble inervación. Hace un momento hablamos acerca de las neuronas preganglionarias. Y en este dibujo estamos reafirmando lo dicho. En el sistema parasimpático, ustedes observan al tercer nervio craneal, al séptimo, noveno y décimo nervio craneal que tienen su origen en el tronco cerebral. Al lado tenemos el sistema simpático, originado en las neuronas motoras del núcleo intermedio lateral que se extiende desde la región torácica hasta la tercera lumbar. Esta es una representación de la vía simpática. La inervación al ojo a partir del ganglio simpático cervical superior. ¿Qué hace la médula suprarrenal? Hace un momento les comenté que la médula suprarrenal se considera que forma parte del sistema autónomo simpático. El estímulo que le llega a través del nervio esplácnico estimula la liberación de adrenalina a partir de las células cromafinas. Y lo que hace la adrenalina tiene un efecto hiperglicemiante, aumenta la glucosa, aumenta la fuerza de contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca. Lo que sigue es una lista de lo que ocurre en diferentes órganos cuando se estimula la vía simpática o la vía parasimpática. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el ojo. Cuando estimulamos la vía simpática se produce una dilatación. Cuando estimulamos la vía parasimpática se produce una contracción. Aquí tenemos a las glándulas. Hemos visto que la secreción
es una función de la vía parasimpática, tal como está anotado aquí. Y que la vía simpática es más bien una vía inhibitoria. Y así, cada una de estos órganos, a través de la doble inervación simpática y parasimpática, va a responder de acuerdo a si el estímulo ocurre en la vía simpática o en la vía parasimpática. Aquí tenemos otros órganos. Que van a responder de esta manera cuando la estimulación es simpática y de esta otra cuando la estimulación es parasimpática. Este cuadro refuerza lo que hemos visto hace un momento. Aquí tenemos los órganos efectores y la respuesta adrenérgica o colinérgica y el receptor responsable de esta respuesta. Estas diferencias funcionales ya las hemos visto. En el caso del simpático es la lucha o la huida. Y en el caso del parasimpático es el descanso. Como les manifesté hace un momento, esto es una herencia que viene a través de los miles de años de evolución de la especie. Y es una función de la que participa el hipotálamo, el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Frente a una situación de amenaza, el sistema límbico toma el comando para responder a ella. No ocurre lo que habitualmente sucede, que la información llega a la corteza cerebral, al lóbulo frontal, a la región prefrontal y se toma una decisión racional. Eso no sucede aquí, porque en las situaciones de estrés es el sistema límbico el que comanda la respuesta. Bueno, y en este esquema lo que se ve es un susto, que también es una situación estresante. Y ustedes habrán visto que cuando la persona se asusta por algo, se pone pálida. Y esa palidez es consecuencia de la desviación de la sangre hacia los músculos a partir de la irrigación de la piel. Por eso es que la persona se pone pálida. Y miren ustedes aquí, tenemos un factor estresante y esa información es captada, por ejemplo, por la vista y llega al hipotálamo, llega al rinencéfalo y se prepara la respuesta. Esta respuesta puede ir, no es que puede ir, va por una vía glandular endocrina y por una vía neural. Esta vía neural es una vía rápida y esta glandular endocrina es una vía lenta. Pero la respuesta va a comprender a ambos elementos.
Esto ocurre en una situación de estrés normal. Pero si una persona vive estresada de manera permanente, si tiene un estrés crónico, esa situación va a afectar su desempeño y altera el funcionamiento de diversos órganos. Por ejemplo, puede tener hipertensión arterial. Va a tener el riesgo de desarrollar trastorno de ansiedad generalizada, porque para pensando que le va a ocurrir algo. Y el cerebro no diferencia los hechos reales y los hechos imaginados. Ambos tienen el mismo valor para el cerebro. Si usted imagina que algo le va a salir mal y se preocupa por esa idea, ese es un factor estresante que activa la respuesta del cerebro, tal como está aquí anotado. Se ha visto de que cerca del 90% de las ideas negativas que las personas tienen nunca llegan a ser realidad. Pero las personas se pasaron la vida sufriendo, pensando que eso le va a ocurrir y eso nunca sucede. El 90% de los pensamientos negativos de la gente no son realidad, pero contribuyen al factor de estrés que cuando no se resuelve de manera adecuada, da lugar, ya le dije, a un trastorno de ansiedad generalizado o a depresión. Bueno, allí nos quedamos y nos vemos luego en la práctica. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.